La lluvia caía como si el cielo hubiera decidido lavar la pequeña estación de la tierra. Una cortina gris y firme que difuminaba el horizonte y el cielo en uno solo. Las tablas bajo el alero estaban resbaladizas. Charcos se acumulaban en los surcos desgastados por las botas, las ruedas de los carros y el inquieto arrastrar de los que esperaban trenes que llegaban tarde y salían demasiado pronto. El humo de la locomotora que salía flotaba en el aire húmedo, en una estela baja y pesada, como si se resistiera a desaparecer. Y allí, bajo el alero goteante, dos niños se apretaban hombro con hombro, con el cabello humedecido en tonos más oscuros, los ojos demasiado abiertos para la hora. La trenza de Laura Avery se le pegaba a la mejilla, la lluvia resbalaba por su rostro pecoso mientras veía alejarse al monstruo de hierro. Solo tenía 10 años, pero su mirada cargaba el peso de algo mayor. A su lado, Ellie, gemelo en edad, pero diferente en temperamento, estaba de pie, con las manos metidas en los bolsillos, la mandíbula apretada como si el mundo ya le hubiera dado algo contra lo que luchar. La carreta de su padre esperaba junto a la cerca. La mula se movía con impaciencia, sacudiendo la cola contra la llovizna. Pero ninguno de los niños notó la mula ni el lodo que se espesaba bajo sus botas. Como el tren había dejado tras de sí algo más inquietante que su eco, ella se quedó sola en el otro extremo del andén, empapada con un pequeño bulto apretado contra su pecho. Su vestido, antaño cuidadosamente cosido por manos extranjeras, ahora se le pegaba al cuerpo, azul pálido, oscurecido por el agua, con el dobladillo manchado de barro. La sombrilla que había llevado yacía abandonada en el lodo, con las varillas dobladas, la tela colgando como un ala rota. Tenía el rostro agachado, pero la curva de su mejilla y el brillo de sus ojos oscuros bajo mechones de cabello húmedo delataban los orígenes que la convertían en una extraña allí. Los susurros ya habían comenzado antes de que el rugido de la locomotora se perdiera. Una novia, decían. Una promesa de orden masculino enviada a través del océano y la tierra, su nombre escrito en un trozo de papel, su destino atado a los caprichos de un hombre al que nunca había conocido. Sam Fletcher había ido a buscarla con arrogancia, se había plantado orgulloso frente al pueblo, y luego, al verla bajar del tren, su pequeñez, su extrañeza, frunció el ceño, escupió y se dio la vuelta. La dejó de pie bajo una lluvia que caía como una burla. Para cuando el tren partió de nuevo, había sido abandonada 2 veces. Una por la tierra que la vio nacer y otra por el hombre que debía reclamarla. Laura la vio primero, tirando de la manga de Ellie. La voz de la chica era suave pero firme al decirlo. Parecía perdida, como si esperara a alguien que no viene. Ellie frunció el ceño, reacio a expresar el mismo pensamiento, pero no apartó la vista de la figura. Algo en su forma de estar, con los hombros encogidos como si el mundo la oprimiera demasiado, despertó un dolor protector que él no podía nombrar. Su padre, Thomas Avery, había estado en la oficina del jefe de estación, clasificando provisiones y hablando pocas palabras, como era su costumbre. A sus 38 años, Thomas llevaba el silencio como una segunda piel. Sus manos tenían callos que nunca sanaban. Sus ojos, arrugas más profundas de lo que los años exigían. La gente decía que una vez había reído con ganas antes de que la fiebre se llevara a su esposa 6 inviernos atrás. Pero desde entonces se había convertido en un hombre de pocas palabras y menos sonrisas. Al salir, con el abrigo bien abrigado para protegerse de la lluvia, sus hijos no miraron hacia la carreta ni hacia el camino a casa. La miraron a ella. Laura, audaz en su inocencia, deslizó su pequeña mano en la de su padre y levantó el rostro. Su trenza goteaba sobre la manga de su abrigo mientras preguntaba sin dudar, ¿es nuestra mamá? La pregunta atravesó a Thomas como una cuchilla tensada. Durante un instante no pudo responder, ni siquiera pudo respirar. Su mirada siguió la de ella, y vio a la mujer, Mlyn, aunque aún no sabía su nombre, de pie como si cada gota de lluvia fuera una piedra más sobre ella. Algo en su pecho se movió, un dolor tan antiguo como la pena, pero tan agudo como una pena nueva. Pensó en la madre de los niños,
en su voz calmando las tormentas en esta misma estación cuando Laura y Eli no eran más altos que el mostrador. Pensó en su tumba en la colina, la lluvia tallando riachuelos en la tierra como si la tierra misma llorara. La voz de Eli se unió a la de sus hermanas, más baja, casi avergonzada de la esperanza que llevaba. Podría ser. Thomas apretó la mandíbula. No dijo nada, solo miró a la mujer con su bulto. Tal vez era todo lo que poseía en esta tierra amplia e indiferente. La gente del pueblo cercano arrastraba los pies, murmuraba. La señora Calegua, envuelta en su chal, le susurró con aspereza a otra mujer. Sus ojos se dirigieron hacia él con desaprobación, afilados como agujas. Sabía lo que pensaban. El deber de un ranchero era mantener su lugar, mantener su orgullo, no mancillarlo con compasión por un extraño abandonado. Sin embargo, los ojos de sus hijos, abiertos y expectantes, atravesaron el peso de los chismes, más pesados que la lluvia. Avanzó. Cada bota se hundía en el barro, pero su paso era firme, pausado. La mujer alzó el rostro al acercarse, y en su mirada no había súplica, sino silenciosa resignación, como si esperara que el rechazo fuera su única compañía allí. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. Simplemente inclinó la cabeza, un gesto que transmitía dignidad y derrota a la vez. Thomas se aclaró la garganta. Las palabras tardaron en formarse. Aquí fuera te espera la muerte. Tengo una carreta. Un refugio, al menos hasta que pase la tormenta. Su voz era áspera, como si la arrastraran sobre la grava, pero no transmitía juicio. Min parpadeó, sobresaltada, quizá no por sus palabras, sino por su ausencia de crueldad. Sus manos se apretaron alrededor del bulto, y por primera vez, alzó la vista hacia él. Eran oscuros, insondables, pero iluminados por un destello que hablaba de resistencia. Inclinó la cabeza una vez, en una silenciosa aceptación. Los susurros a sus espaldas se elevaban como el viento entre la hierba quebradiza. Se la lleva, Señor, el hombre perdido en razón. Sus hijos crecerán con la vergüenza a cuestas. Los oyó todos, cada palabra golpeando su orgullo como granizo, pero no flaqueó. Laura se adelantó, con el rostro radiante a pesar de la lluvia, y tomó la mano libre de la mujer. «Puedes sentarte a mi lado en la carreta», dijo simplemente, como si el mundo ya se hubiera reescrito para adaptarse a esta nueva verdad. Eli la siguió más despacio, con la mirada cautelosa. Pero cuando la mujer lo miró, ofreciéndole una leve sonrisa, asintió con rigidez y permitió su presencia. Thomas los condujo a la carreta. La mula se encogía por el peso añadido, con los cascos moviéndose en protesta por la burla. Levantó el bulto con cuidado, colocándolo cerca de los niños, y luego le ofreció una mano para ayudarla a subir. Sus dedos eran pequeños, fríos, pero firmes en su agarre. El momento perduró, una promesa tácita formándose en silencio, frágil, pero innegable. Emprendieron el camino fangoso, con las ruedas chirriando contra la tierra empapada. La lluvia se atenuó hasta convertirse en llovizna, pero el cielo permanecía pesado, como si observara. Thomas sostenía la res con una mano, la otra apoyada en la madera del asiento, con los dedos enroscados, inquietos. Podía sentir a los niños apretujándose contra la mujer, integrándola ya en su pequeño círculo como si siempre hubiera estado allí. Desconocía su historia, desconocía su nombre, pero ya sabía que el pueblo no perdonaría fácilmente esta decisión. El camino se extendía largo y tendido, los campos se curvaban bajo la lluvia, las cercas se inclinaban como centinelas cansados. Pensó en el trabajo que lo esperaba en el rancho, en el ganado inquieto en sus corrales, en las interminables exigencias de la siembra de primavera. Sin embargo, bajo todo ese peso práctico yacía algo más pesado, la pregunta de los niños resonando en su mente. ¿Es nuestra mamá? Sabía que la respuesta no podía darse apresuradamente. Sabía también que el mundo no permitiría tal unión sin desprecio. Pero cuando Laura se apoyó en el brazo de la mujer,
Sonriendo como si ya hubiera encontrado la respuesta, Thomas sintió la agitación de algo peligroso y tierno, una esperanza que había enterrado hacía tiempo. Mientras la carreta crujía hacia casa, la lluvia amainó, dejando solo el goteo de los aleros y el silencio de la tierra mojada que respiraba de nuevo. Sin embargo, el silencio en su interior era más fuerte, lleno de preguntas que aún no podía expresar. Tras ellos, la estación se perdía en la distancia gris, arrastrando consigo el eco de los susurros que la seguirían. Cuando la granja apareció a la vista, su cabaña solitaria contra el río crecido y los campos verdes, Thomas aminoró la marcha de la mula. Sabía que el umbral que cruzaran esa noche los marcaría a todos, ya fueran como familia o como marginados. Miró a la mujer una vez más, a la frágil dignidad con la que se mantenía, y sintió la extraña certeza de que ya se había adentrado en una historia que no lo soltaría. Los niños estaban somnolientos, con la cabeza apoyada en su hombro, sus respiraciones suaves y regulares. Los acunó instintivamente, como si el rollo la hubiera estado esperando todo el tiempo. Thomas apretó con más fuerza la lluvia. La tormenta no había terminado. Solo había cambiado de forma. La sintió en el aire, en el silencio de la tierra, en la certeza de que todos los vecinos los mirarían fijamente al amanecer. Sabía que los chismes se extenderían como el agua de una inundación, poniendo a prueba cada pilar de su determinación. Pero en el silencioso peso de sus hijos contra ella, en la lluvia que aún goteaba de su cabello sobre sus abrigos desgastados, sintió que comenzaba un fuego, uno que aún podría quemar los años de silencio que lo aprisionaban, y mientras la carreta entraba traqueteando en el patio, los últimos rayos de luz del día se abrieron paso entre las nubes, proyectando un rayo de luz sobre la tierra empapada. Cayó sobre su rostro, iluminando el agotamiento, la dignidad magullada, la silenciosa fuerza que la marcaba no como rota, sino como perseverante. Thomas apartó la mirada rápidamente, avergonzado de lo mucho que lo inquietaba. Pero el pensamiento persistió, peligroso e inquebrantable. La había traído allí, no solo por decisión propia, sino porque las voces de sus hijos ya habían dicho la verdad, algo que no se atrevía a admitir, y en el silencio del momento, con el crepúsculo acercándose y el olor a lluvia impregnando el aire, comprendió la primera chispa del conflicto que los definiría a todos. El pueblo lo vería como un escándalo, el predicador como un pecado, los vecinos como una debilidad. Pero sus hijos, con los ojos abiertos e inflexibles, solo verían a una madre. La tormenta se avecinaba más allá de sus tierras, y él acababa de abrirle la puerta. La mañana siguiente a la tormenta amaneció despejada, pero el aire estaba cargado con una especie de silencio que llevaba los susurros más lejos que los gritos. La niebla se cernía sobre el pasto. Hilos plateados se alzaban de la hierba húmeda, y la casa de los Avery parecía atrapada entre dos mundos, uno lavado por la lluvia, el otro esperando volver a ensuciarse con las conversaciones. Thomas se levantó antes que los niños, como siempre, con las botas suaves contra las tablas desgastadas del suelo de la cabaña. Salió con el dolor de las tareas sobre sus hombros, pero también con un nuevo peso, la certeza de que dentro de su casa, bajo su techo, dormía una extraña. No solo una extraña, sino una que todo el pueblo ya había juzgado. Cuando regresó con leña empapada de rocío, la encontró despierta. Estaba sentada cerca de la estufa con los niños apretujados, con el cabello aún alborotado por el sueño. Había encendido un fuego, sacando llamas de la madera húmeda como si hubiera nacido para ello. Laura le mostraba una muñeca con un solo ojo de botón, parloteando sobre su nombre, mientras Eli permanecía más tranquilo, observándola con la cautelosa lealtad de un niño, intentando decidir si confiaba en lo que su corazón ya anhelaba. La visión desarmó a Thomas de una forma inesperada. Por un instante, la cabaña pareció diferente, como si se hubiera suavizado, volviera a la vida. Lo inquietó, y se dedicó a cortar leña, con el ritmo agudo contrastando con la tierna quietud. Cuando se volvió, la mujer Min, como pronto aprendería, lo miraba, no con miedo, sino con la somnolencia de quien espera comprender qué lugar, si es que tenía alguno,
tenía allí. Se aclaró la garganta. Las palabras fueron ásperas. No nos debes trabajo. Descansarás hasta que decidas a dónde irás después. Bajó la cabeza, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando habló, su voz era suave, moldeada por un acento que convertía el inglés en algo más cuidadoso, más deliberado. El trabajo aleja la tristeza. Te ayudaré. Los niños aceptaron su respuesta sin rechistar. Laura sonrió radiante y le apretó la muñeca en la mano como sellando la decisión. Ellie asintió levemente con la cabeza, algo más significativo que las palabras. Thomas solo gruñó, pero su silencio no era desacuerdo. A medida que pasaban los días, el asentamiento empezó a hablar más alto. En el mercantil, Thomas lo oyó en la forzada cortesía de los saludos que terminaban demasiado rápido. En el cementerio, lo sintió en la forma en que los hombros se movían, creando espacio donde no se necesitaba. La señora Calegua, que vivía a 3 kilómetros al sur, se dejaba llevar por el viento. No es correcto que un hombre traiga vergüenza extranjera bajo su techo. Los niños pagarán el precio. Recuerden mis palabras. El pastor Whitfield pasó por allí una tarde, con su caballo atado cerca de la cerca y el sombrero en las manos, de pie en la puerta. Era un hombre que sopesaba sus palabras antes de hablar. Sus sermones hablaban más de cautela que de fuego, pero ni siquiera él podía mantener un tono neutral. Thomas, empezó, veo tu carga. Un buen corazón puede ser extraviado por la compasión. El Señor enseña bondad. Sí, pero también sabiduría. La gente no perdona lo que no entiende. Thomas habló poco. Agradeció al pastor su preocupación, ofreció agua para el caballo, pero no prometió nada. Dentro encontró a Maylin inmóvil, los niños detrás de ella, con los ojos abiertos como si hubieran escuchado cada palabra. Ella bajó la mirada cuando él la miró, pero él vio el dolor crecer en su rostro como un moretón. La vida en el rancho seguía adelante a pesar de todo. El ganado se apiñaba inquieto en sus corrales. Los campos exigían cuidados, y las tormentas amenazaban de nuevo desde el oeste. Min trabajaba junto a Laura y Ellie. Sus manos, ensordecidas por la costura, se movían con seguridad al remover una olla o remendar una bisagra rota. Tenía la silenciosa habilidad de adaptarse al ritmo de la tierra, como si el trabajo fuera un idioma que ya conocía. Laura se encariñó rápidamente, siguiéndola de habitación en habitación, imitando sus gestos, haciéndole un sinfín de preguntas sobre su origen, qué flores crecían en su país, qué canciones cantaban las madres a sus hijos. Min respondió, algunos con risas suaves, otros con silencio, pero siempre con paciencia. Ellie, más lento en ceder, se sintió atraído cuando una noche un trueno retumbó tan fuerte que resonó en las paredes. Se había levantado con los ojos muy abiertos, mordiéndose el labio, pero Min le había puesto una mano en el hombro y había empezado a tararear. La melodía le resultaba desconocida, cadenciosa, llena de tristeza y fuerza, y se apoyó en ella sin querer. La tormenta pasó, pero su guardia nunca volvió del todo. Para Thomas, el cambio fue más peligroso. Había vivido 6 años con el silencio como único compañero, criando a sus hijos con determinación y rutina, sin permitirse jamás soñar con la dulzura. Sin embargo, allí estaba una mujer que llenaba su cabaña no de ruido, sino de presencia. Se sorprendió observándola demasiado tiempo cuando se inclinaba sobre la chimenea, cuando se arrodillaba para atar la cinta de Laura, cuando su cabello se soltaba mientras trabajaba en el jardín. Cada vez apartaba la mirada, pero la inquietud no hacía más que crecer. El pueblo no pasó inadvertido. Cuando llegó al pueblo un sábado con Mlin en la carreta, junto a él, un silencio se extendió por la calle, más agudo que un disparo. Los hombres se apoyaban en los postes, con los brazos cruzados, y las mujeres se paralizaban a medio paso. Los niños señalaban, retraídos por manos firmes. La señora Calegua fue una de las primeras en hablar, su voz cortante como el viento a través de tallos secos. Ahí va Avery exhibiendo la vergüenza como una bandera. ¿Qué sigue?
¿Deberíamos buscar esposas a través de los océanos? Thomas no dijo nada, pero sintió que los hombros de Meen se tensaban a su lado. Apretó las manos contra la lluvia con más fuerza, con la mandíbula apretada, llevándola a través de la tormenta de escaleras como si el silencio mismo fuera escudo suficiente. Esa noche, Sam Fletcher reapareció. Entró pavoneándose en el salón, riendo demasiado fuerte, presumiendo ante cualquiera que quisiera escucharla. La llamó baratija, una traviesa, algo que había rechazado por su propio sentido común. Los hombres rieron nerviosamente, sin atreverse a reír demasiado, pues incluso ellos sabían que Thomas Avery no era un hombre provocador. Aún así, la noticia corrió rápido, llevada por el whisky y la malicia. Para la siguiente por la mañana, Thomas había oído suficientes susurros para saber que Fletcher pretendía humillarlo en público, convertir la duda del pueblo en ridículo. Se encontró caminando por la cerca esa noche, con la luna envuelta en nubes, la tierra blanda por la lluvia reciente, sus pensamientos retorcidos como el alambre de púas bajo su mano. No le había prometido nada a esta mujer. No le debía nada más que refugio, y sin embargo, la imagen de su partida, de las lágrimas de Laura, del silencio de Ellie, de la cabaña vacía una vez más, le hacía sentir como si tuviera hambre. Dentro, estaba sentada junto al fuego con los niños acurrucados contra ella. Sus ojos se alzaron hacia él cuando cruzó la puerta. No había súplica en su mirada, solo una pregunta, tranquila y firme. ¿Cuánto tiempo se le permitiría pertenecer allí? No pudo responder. Los días por delante se extendían tensos como un alambre. Cada domingo en la iglesia, cada viaje al pueblo, cada paseo por el prado, soportaba el peso de miradas invisibles. Min lo soportaba en silencio. Pero Thomas podía sentir el precio en la forma en que evitaba las ventanas, en la forma en que su sonrisa vacilaba cuando los chismes se los llevaba el viento. Una tarde, la propia señora Calewa llegó a la casa de los Avery, fingiendo preocupación vecinal. Se quedó rígida en la puerta, sus palabras dulzonas y envenenadas a la vez. No está bien que tus hijos crezcan en la confusión, Thomas. Esta mujer no es esposa ni madre. Arruinará tu nombre. Déjala ir antes de que los convierta a todos en mendigos. Min permaneció en las sombras, con el rostro pálido, pero la espalda erguida. Thomas no dijo nada, su silencio y su muro de hierro, y la señora Calewa finalmente se giró con un resoplido, alejándose con la satisfacción de haber dicho sus palabras. Pero al girarse, vio que la lágrima que Min había contenido finalmente se le escapaba. Esa noche, le dijo con palabras vacilantes que se marcharía al amanecer. No le traería más problemas. No permitiría que los niños sufrieran vergüenza. Su bulto era pequeño, fácil de llevar, fácil de perderse en el vasto campo. Hablaba como si ya se hubiera ido, con la voz desprovista de esperanza. Thomas permaneció sentado largo rato junto al fuego después de que ella se acostara, con los puños apretados sobre las rodillas. Afuera, la lluvia volvió, repiqueteando contra el techo, susurrando contra las ventanas como las voces del pueblo. Pensó en la tumba de su esposa, en las promesas enterradas con ella, en los años de silencio que lo habían mantenido a salvo pero vacío. Pensó en la atrevida pregunta de Laura, en la silenciosa aceptación de Ellie. Contempló las llamas hasta que se le nubló la vista, hasta que la verdad le oprimió el pecho con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sabía que no podía dejar que se marchara. Sabía también que retenerla significaría una guerra con las mismas personas a las que llamaba vecinos. A medida que la tormenta arreciaba, volvió a mirarla dormida. Los niños se acurrucaron a su lado, y la decisión se le grabó como una cicatriz. Afuera, la lluvia arreció, golpeando como un juicio contra el techo, y con ella llegó la certeza de que la tormenta interior apenas comenzaba. El amanecer se desvaneció lentamente en el horizonte, una tenue luz se extendía a través de la niebla que se aferraba pesadamente a la granja de los Avery. La lluvia había aflojado la tierra, dejándola tan blanda que cada paso se hundía con un sonido apagado, como si la tierra misma susurrara.
Min se levantó antes que los demás, con su bulto ya atado con silenciosa firmeza. Se movía como si cada gesto hubiera sido ensayado en su corazón durante días, aunque solo lo hubiera dicho en voz alta la noche anterior. Le temblaban las manos, no de frío, sino del peso de dejar algo que había empezado a sentirse peligrosamente como un hogar. Pero cuando abrió la puerta de la cabaña, encontró a los niños despiertos, con el rostro pálido en la tenue luz. Laura aferraba su muñeca con tanta fuerza que el ojal parecía a punto de soltarse. Eli se quedó rígido, con la mandíbula apretada y los puños apretados a los costados. Laura dio un paso adelante primero, con la voz entrecortada en el aire húmedo. No puedes irte. Se supone que debes quedarte. Min se arrodilló, con el bulto apretado contra sus rodillas. Le acarició el cabello a Laura, hablando con la cadencia cuidadosa de quien teme romper un cristal frágil. No quiero traer dolor. Tu padre no debe llevar mi carga. El pueblo no me quiere. Los ojos de Eli ardían, aunque no le caían lágrimas. Había heredado la tranquilidad de Thomas, su terquedad, y negó con la cabeza bruscamente. Te queremos. Ya basta. Min cerró los ojos, desgarrada por la imposible división entre pertenencia y aceptación. Al abrirlos, encontró a Thomas de pie en la puerta, su corpulenta figura bloqueando la luz grisácea tras él. Había oído. Su silencio llenó la habitación con más fuerza que un trueno. Durante un largo instante no dijo nada, con la mirada fija en el bulto a sus pies. Luego, en voz baja pero firme, habló. Si te vas, ellos ganan. Y mis hijos pierden más de lo que puedo devolver. Su corazón se encogió al oír esas palabras. No había dicho amor, ni siquiera necesidad, pero la súplica bastó para deshacer el nudo que había atado. Lentamente, con manos temblorosas, desató el bulto. Laura la rodeó con los brazos por la cintura con un sollozo de alivio, y la postura rígida de Eli se suavizó, su mano flotando torpemente antes de posarse sobre su hombro. La decisión quedó sellada en el abrazo de los niños, aunque el mundo exterior jamás la perdonaría. Los días se convirtieron en semanas, y Min comenzó a arraigarse en los ritmos de la granja, como si sus raíces siempre la hubieran estado esperando. Bajo la tierra. Cuidaba el hogar con gracia serena, remendaba camisas con puntadas tan finas que parecían un cuidado visible, y apoyaba su peso en el arado cuando a Thomas le flaqueaban las fuerzas tras largas jornadas. No pedía permiso para estos actos. Simplemente se integraba en la trama de su vida, cada gesto un hilo que reunía los vacíos de la familia. Los niños florecían en su presencia. Laura aprendió a trenzar con dedos sordos, adornando su cabello con pequeñas cintas que Min cortaba de tela desgastada. Eli, aunque más lento, empezó a seguirla al jardín, aprendiendo que hierbas aliviaban la fiebre y que raíces podían guisarse cuando escaseaba la carne. Por la noche, les enseñaba fragmentos de nanas de su tierra natal, con sílabas extrañas pero reconfortantes, canciones que hablaban de ríos más anchos que océanos y faroles que llevaban deseos al cielo. Thomas observaba desde la quietud de su silla, con la pipa apagada, siguiéndola con la mirada sin que pareciera. No podía negar el cambio, la forma en que la risa regresaba a la cabaña, la forma en que la luz se cernía sobre los rincones. Una vez apagado, sintió alivio y miedo a la vez, como si la alegría misma fuera una ofensa que no podía permitirse. Aún así, cuando su mano rozó la de ella al pasar en la mesa, en la puerta del granero, mientras sacaba cubos del pozo, sintió una sacudida que lo inquietó más que cualquier tormenta. El pueblo, sin embargo, no se ablandó. Los susurros se volvieron más agudos, convirtiéndose en palabras abiertas pronunciadas donde sabían que él podía oír. En el mercantile, las mujeres abrazaban a sus hijos, murmurando vergüenza. En la iglesia, los bancos parecían moverse sutilmente, el espacio se ensanchaba alrededor de la familia Avery como si fueran contagiosos. El pastor Whitfield predicaba sobre mantener la casa en orden. Sus ojos se posaron en Thomas más de una vez. Un domingo, al salir de la iglesia, la señora Caleguá se adelantó,
bloqueando el paso. Su rostro estaba tenso por la satisfacción, sus palabras destilaban dulce veneno. Has tomado tu decisión, Thomas, pero no esperes que los demás aceptemos lo que no nos pertenece. Ella nunca será una de nosotros, y los niños lo sufrirán. Antes de que Thomas pudiera responder, Mlin inclinó la cabeza levemente, con voz serena, aunque temblando levemente. No pido pertenecer a todos, solo a quienes me permitan cuidarlos. La mujer sorbió por la nariz, le dio la espalda y se alejó. Pero Thomas vio la postura de los hombros de Mehen, como se le cortaba la respiración como si hubiera recibido un golpe. Esa noche, él estaba junto a ella junto al lavabo. La linterna proyectaba sus sombras alargadas en la pared. No la tocó, pero su presencia a su lado, silenciosa e inamovible, era una respuesta en la que podía apoyarse. La primavera se adentraba, las lluvias nutrían la tierra hasta que el verde se extendía con fuerza e insistencia por la tierra. Sin embargo, las tormentas seguían amenazando, llegando repentinamente desde el oeste, con truenos quebrando el horizonte. Una de esas noches, Laura enfermó. Su pequeño cuerpo ardía de fiebre y respiraba con dificultad. El corazón de Thomas se retorció de terror, mientras el recuerdo lo arrastraba de vuelta a la última enfermedad de su esposa. Se sentó junto a la cama, aferrándose a la de Laura, pero la impotencia lo invadía. Min tomó el control con una autoridad silenciosa. Preparó un té amargo con hierbas que había recolectado, enfrió paños contra la piel de Laura, susurró oraciones en su propia lengua. No flaqueó durante la larga noche, con la voz firme incluso cuando sus ojos brillaban con lágrimas que no dejaba caer. Eli, asustado, se apoyó en ella, y ella lo sujetó con un brazo mientras atendía a Laura con el otro, como si su fuerza fuera infinita. Cuando amaneció y la fiebre de Laura bajó, el alivio de Thomas casi lo desmoronó. Se recostó, exhausto, y miró a Min con nuevos ojos. Ella no solo había cuidado de su hijo, sino que había rescatado a su familia del abismo que más temía. En ese momento, se dio cuenta de que ya no era una simple invitada bajo su techo. Era el pulso del hogar mismo. Pero el mundo fuera de su puerta agudizó su mirada. Corrió la voz de que Sam Fletcher había estado alardeando otra vez, burlándose abiertamente de Thomas, diciendo que había tomado lo que Sam había dejado de lado. Hablaba de Min como si fuera su propiedad, afirmando que podría ir a por ella, aunque solo fuera para demostrar su poder. Algunos rieron, otros apartaron la mirada, pero el veneno de sus palabras se filtró por el pueblo como la podredumbre. Thomas lo oyó de un vecino que pasaba a caballo. La advertencia estaba envuelta en lástima. Esa noche, al atardecer, se encontró paseando por el patio, con los puños apretados y cada músculo tenso. Había luchado contra tormentas, lobos y sequías, pero esto era diferente. Era la crueldad de los hombres, agudizada por el orgullo, y no solo lo amenazaba a él, sino también a la frágil pieza que Min les había devuelto a sus hijos. Min también lo presentía. Mientras tendía la ropa bajo la tenue luz, sus ojos se elevaron hacia el horizonte, buscando como si el peligro ya estuviera coronando las colinas. Cuando Thomas pasó junto a ella, habló en voz baja, casi para sí misma. No perdonará que no me rompiera cuando me abandonó. Thomas se detuvo. Las palabras lo dejaron plantado. La miró entonces, la forma en que su cabello reflejaba la luz moribunda, la resiliencia grabada en cada gesto. Quería prometerle seguridad, decirle que estaba fuera del alcance del desprecio de cualquier hombre, pero no podía encontrar las palabras. Simplemente se acercó, su sombra se posó sobre la de ella, y en el silencio entre ellos algo tácito se tensó como una promesa. Los días venideros eran agitados. Los vecinos pasaban más despacio, con la mirada fija. Eli empezó a seguir a su padre con más atención, como preparándose para una amenaza que aún no podía identificar. Laura se aferró más a Mlin, preguntándose si se quedaría para siempre. Preguntas que Mlin no podía responder sin mirar a Thomas, cuyo silencio se hacía más pesado con cada día que pasaba. La lluvia regresó una tarde con repentina ferocidad,
golpeando contra el techo de la cabaña. Los truenos resonaron como leña al partirse. Dentro, los niños se acurrucaron cerca de Mlin mientras Thomas permanecía de pie junto a la ventana, observando las sombras que se movían por el patio. No eran solo árboles. Pensó en la risa de Fletcher, en cómo la crueldad de los hombres a menudo llegaba disfrazada de burla antes de volverse violenta. La tormenta arreció, la linterna titiló débilmente. Laura se durmió en el regazo de Mehen, mientras Ellie dormitaba a su lado. Thomas se giró, con el rostro serio y la voz baja. Si viene aquí, no será bienvenido. No dejaré que se lleve lo que es mío para proteger. Min lo miró con los ojos abiertos, brillando de miedo y confianza. No habló, pero en el silencio entre ellos, algo irreversible ocurrió, como si la tormenta de afuera hubiera forjado un vínculo más fuerte que las paredes de la cabaña. La lluvia seguía arreciando, golpeando las ventanas como puños. Thomas se acercó a la puerta, rozando el rifle con la mano contra el marco, y cuando un relámpago atravesó el cielo, una figura se movió más allá de la cerca. Demasiado deliberada, demasiado quieta para ser el viento. La tormenta de afuera ya no era solo el clima. Era la sombra de un hombre que una vez la abandonó, ahora esperando su momento para regresar. La tormenta llevaba una furia que parecía menos clima y más juicio. La lluvia golpeaba el techo con densas cortinas, las ventanas se cerraban contra los puños implacables del viento. La cabaña, aunque robusta, temblaba en la oscuridad. La luz de su linterna parpadeaba como si también temiera lo que se abalanzaba desde el otro lado. Thomas estaba de pie cerca de la puerta, con los hombros rectos y una mano apoyada en el rifle que estaba a su alcance. Su mirada era firme, aunque en su pecho, su corazón latía como cascos sobre tierra firme. Min estaba sentada cerca de la chimenea con Laura, y Ellie se apretaba contra sus costados. Los párpados de Laura revoloteaban con el peso del sueño, aunque el miedo la mantenía atada a la vigilia, mientras que Ellie permanecía rígido y vigilante, reflejando en miniatura la postura de su padre. El estruendo del trueno parecía sacudir sus pequeños cuerpos, y cada vez que Mlin apretaba su abrazo, murmuraba palabras que no entendían, pero sentían. Su voz era suave, firme, un ancla en un mundo que se desmoronaba. A través de la ventana atravesada por los rayos, Thomas vislumbró siluetas moviéndose junto a la cerca, figuras demasiado inmóviles para ser árboles, demasiado deliberadas para ser sombras. Apretó la mandíbula. Sam Fletcher había llegado tal como prometían los susurros, y no había venido solo. 3 jinetes desmontaron cerca de la puerta, con los abrigos oscurecidos por la lluvia y el brillo de la cruel satisfacción de quienes se creen al mando. El golpe no fue un gesto de cortesía, sino de violencia, como puños golpeando la madera al ritmo de una amenaza. Los niños se sobresaltaron. El pequeño grito de Laura se ahogó en la manga de Mehen. Thomas no se inmutó. Levantó el rifle y abrió la puerta lo justo para que su presencia llenara el hueco. La lluvia le golpeaba el pecho. Fletcher se quedó allí, con una amplia sonrisa a pesar de la tormenta. «Has tomado lo que nunca fue tuyo, Avery», gritó por encima del viento. «Vine a recoger lo que me pertenece». La voz de Thomas era tranquila, desprovista de todo menos de verdad. «La dejaste a un lado. No te debe nada. Aquí no serás bienvenido». La risa de Fletcher atravesó la tormenta como una cuchilla oxidada. «¿Crees que puedes avergonzarme? Una mujer comprada y pagada no elige su destino. Hazte a un lado, o me la llevaré ahora, y nadie en la ciudad moverá un dedo para detenerme». Detrás de Thomas, Min se puso de pie, todavía sosteniendo a los niños. Sus ojos estaban muy abiertos, brillando tanto con miedo como con desafío. No se encogió de miedo, aunque le temblaron las manos sobre los hombros de Laura. Por primera vez desde que bajó del tren, habló con una fuerza que atravesó la tormenta. «No volveré». Las palabras golpearon a Fletcher con más fuerza que cualquier puño. Su sonrisa se transformó en algo más feo, una mueca retorcida por la rabia. Se abalanzó hacia adelante y alcanzó la puerta con la mano,
pero Thomas ya estaba allí. Con un empujón, obligó a Fletcher a regresar al barro, con el rifle apuntado firmemente. Los dos hombres detrás de Fletcher dieron un paso adelante, inseguros, mientras la tormenta se apoderaba de sus vacilaciones. ¿Levantarías los brazos por esto? Fletcher escupió, la lluvia cayendo de su cabello a sus ojos. Por una mujer que no merece tu nombre. Thomas entró de lleno en la tormenta ahora, la lluvia empapó su camisa, pegándola contra los músculos y las cicatrices de años de trabajo. Su voz era baja, pero cada palabra tenía el peso del hierro. Ella vale más de lo que tú jamás llegarás a ser. Y si pones otra mano en esta puerta, verás que el coste es demasiado elevado. Durante un instante, solo respondió la tormenta. Los truenos retumbaban como tambores por el valle. Los compañeros de Fletcher se movieron y uno de ellos murmuró que no valía la pena, que la puntería de Avery era segura. Pero Fletcher, más ebrio de orgullo que de whisky, volvió a avanzar. La lucha que siguió fue brutal en su simplicidad. Dos hombres luchan bajo la lluvia y el barro, golpeándose con los puños y resbalando las botas. Thomas luchó no con florituras, sino con la sombría resolución de un hombre que defiende lo único que importaba. Fletcher golpeó salvajemente, gruñendo, pero los golpes de Thomas aterrizaron fuertes y deliberados, empujándolo hacia el lodo. Min estaba enmarcada en la puerta. El resplandor de la linterna, proyectando su silueta contra la tormenta. Ella no gritó, no suplicó, solo miró con el aliento atrapado entre el terror y el asombro. Laura se aferró con más fuerza a ella, mientras Ellie se acercaba cada vez más al umbral, con su pequeña mano agarrando el marco como si su sola presencia pudiera estabilizar a su padre. Al final Fletcher cayó, con el rostro ensangrentado y el orgullo destrozado en el barro. Escupió y trató de levantarse, pero Thomas estaba de pie junto a él, rifle en mano y el cañón bajado pero preparado. «Regresa a tus sombras», dijo Thomas, con la voz entrecortada por el esfuerzo, pero imperturbable. «No volverás a oscurecer esta puerta». Fletcher levantó la vista. La lluvia se mezclaba con la sangre en su rostro y sus ojos ardían de humillación. Pero vio en la postura de Thomas algo inamovible, una línea que ningún hombre podría cruzar y vivir. Con una maldición ahogada por la derrota, se puso de pie tambaleándose y tropezó hacia su caballo. Sus compañeros lo siguieron, su silencio era más pesado que cualquier palabra. En unos instantes, la tormenta se los tragó y sus figuras en retirada se perdieron en el aguacero. Thomas estaba solo en el patio, con el pecho agitado y la lluvia cayendo en cascada sobre su rostro. Durante un largo rato él no se movió. La tormenta azotaba a su alrededor como desafiándolo a vacilar. Luego, lentamente, bajó el rifle y se volvió hacia la luz que salía de la puerta de la cabina. Min todavía estaba allí, con los ojos fijos en él y las manos apretadas contra los niños que se aferraban a sus costados. Cuando él entró, goteando y lleno de barro, ella no retrocedió. Ella lo miró como si estuviera viendo algo que no se había atrevido a creer que existiera, un hombre que no permitiría que la abandonaran nuevamente. Dejó el rifle a un lado, recuperando la respiración y se arrodilló sobre las gastadas tablas. No es una propuesta, no es un gran gesto, sino un voto tallado en el silencio y la tormenta. Su voz era cabarena, pero inquebrantable. No puedo prometer que el mundo nos aceptará, pero intentaré con todo lo que hay en mí convertirte en su madre, si me lo permites. Por primera vez, sus lágrimas brotaron libremente, no por vergüenza, sino por liberación. Se agachó a su lado, atrayendo a Laura y a Ellie bajo su chal, sus manos descansando sobre ambos niños y sobre él. Ninguna palabra salió de sus labios, pero el gesto habló más fuerte que cualquier voto, pintando los campos de color plateado. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba abajo y la familia se sentaba unida, no solo por la sangre, sino por elección, por desafío, por amor, nacida en el silencio y la lucha. Sin embargo, más allá de la granja, la ciudad aún esperaba con sus susurros, su juicio,
Sus ojos implacables se pudrirían hasta convertirse en algo más oscuro, y Thomas supo que la batalla no había terminado. Pero en ese momento, arrodillado con la mujer y los niños reunidos cerca, sintió una fuerza que no había terminado. Los chismes podrían corroer la tormenta. Había pasado, pero el ajuste de cuentas estaba solo.